hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes por medio de este sistema digital en las redes sociales, esperando en el Señor ya muy pronto nos reanude las actividades de la iglesia. Ya pronto estaremos en persona, ¿sí? Les mandamos un cordial saludo desde aquí, desde la casa de mi hermana, Cuautlán Izcalli. Nos extrañamos mucho a toda la iglesia. Un saludo también a todos mis hermanos de allá que nos ven, de Centro y Sudamérica, que tenemos seguidores ahí por internet. Les mandamos un cordial saludo, ¿sí? Y también un cordial saludo a toda la iglesia Génesis, que en estos momentos se enlaza, está con nosotros, o que después ven la transmisión. El día de hoy vamos a tener un tema, ¿sí? De estudio, ¿sí? Que se llama la negación de Pedro, ¿sí? Es donde vamos a ver donde Pedro niega a Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a ver, ese es el tema que vamos a ver. Y hoy nada más me acompaña mi hermana Rosalba Amador, yo soy Jesús Cordero y vamos a estar con ustedes. Ahora mi hermana no pudo estar con nosotros en esta transmisión, mi otra hermana, y ahora vamos a estar nada más nosotros dos con ustedes. Espero que el Espíritu del Señor descienda en estos momentos y nos dé sabiduría para poder discernir su palabra, para poder estar en comunión con Él, ¿sí? Y, y antes de todo, vamos a empezar. Queremos que se enlacen con nosotros, ¿sí? En esta oración que vamos a hacer, ¿sí? Le vamos a pedir al Señor que ya nos reanude, que ya estemos bien, que sus finanzas, que nuestras finanzas las acomode, porque fue un descontrol, ¿sí? Fue un descontrol en todo esto. Le voy a pedir a mi hermana que nos acompañe con la oración de bienvenida. Le voy a pedir que nos acompañe y que le pida al Espíritu, ¿sí? Que descienda por sobre cada uno de nosotros. Amado mío, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes aquí con algún propósito, mi Señor amado. Te damos gracias por habernos escogido, Señor, y porque gracias a ti, mi Señor amado, estamos bien de salud y nos encontramos bien, Padre amado. Te pido, mi Señor amado, te quedes con nosotros. Le pido al Espíritu que también interceda en esta tarde-noche para que sea tu Espíritu el que hable por nosotros, mi Señor, y no sea palabra de hombre, Señor. Queremos que te manifiestes, Padre amado, para que la audiencia que está ahorita conectada escuche lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Esa palabra de aliento, de amor, ese llamado, Padre amado. Todo lo que tú nos quieres decir hoy, Señor, para que seamos hacedores y no nada más oidores de tu palabra santa, mi Señor amado. Te pido, mi Señor, que podamos hablar con amor, con denuedo y como tú quieres que hablemos, Señor, para que todo salga conforme a tu voluntad y podamos hacer las cosas conforme a tu propósito, Señor. Te pido, mi Señor amado, también que pase ya rápido todo este problema de la pandemia, Padre Santo, para que podamos reanudar en tu iglesia, mi Señor, y todo vuelva a la normalidad, mi Señor amado. Que nos bendigas y que bendigas las finanzas de cada uno de mis amados hermanos de la iglesia y que perdones a toda la humanidad, nos perdones a todos, mi Señor amado, por los errores que hemos cometido, mi Señor, y por esa causa tú estás enojado, mi Señor amado. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, ahorita vamos a pedirle a mi hermana que ahora nos expanda un poquito el tema y vamos a ir compartiendo, tanto ella como yo, vamos a ir compartiendo lo que es este estudio, ¿sí? Lo que es la negación de Pedro. Vienen sus Biblias, ahora Mateo 26, ¿sí? Vamos a ver desde el principio, desde que a Jesucristo anticipa a la negación, ¿sí? Vamos a ver Mateo 26, versículo 31 al 35.
Mateo 26, del 31 Dice, al 35. entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalicéis en mí esta la noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Cuántas veces mi Padre Jesucristo ya sabía que lo iba a negar? Cefas, o bien llamado Pedro en griego, ¿sí? Ya sabía que lo iba a negar, ya sabía que lo iba a cierto punto pues a traicionar, ¿sí? Una traición que pues no se le hace, se le hace al corazón del Señor, ¿sí? Y Pedro pues le decía que a los demás tropezaran, ¿sí? ¿Sí? Que iban a tropezar, pero que él jamás iba a negarlo, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver cuando ahora se cumple, ¿sí? Lo que Jesucristo le había profetizado, ¿sí? Lo que Jesucristo había anticipado, se le cumple a Cefas, ¿sí? Nos vamos a ir mismo en Mateo 26, adelantito, está desde el 69 hasta el 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, y antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. ¿Quieres Bueno, dar la palabra? sí. Bueno, aquí en la negación de Pedro, Marcos hace un paréntesis en el relato de juicio al Señor para contarnos la negación de Pedro. Pero con el contraste de la negación de Pedro y con la valiente confesión de Jesucristo en el Sanedrín, porque él primero estuvo en el Sanedrín cuando empezaron con el juicio, cuando lo llevaron ahí, ya después ya lo llevaron ante Pilato. Y en los 4 evangelios hace pública la negación Pedro, entonces eso nos está dando un indicativo. ¿Y por qué en los 4 evangelios? El Señor Jesucristo todo lo precisó tan perfectamente que ese tema quiso dejarlo plasmado en los 4 evangelios con un propósito, claro está, ¿no? Porque viene en Marcos, en Lucas, en Juan también, lo que les acabo de leer, y viene muy explícitamente, ¿no? Porque si pensamos en la razón por la que hizo, por lo que lo hizo para que nosotros mismos aprendamos una lección. Entonces, ¿qué lección es? Es cuando en ese momento a Pedro fue el que negó, pero muchas veces nosotros mismos como cristianos, a lo mejor en algún momento cuando iniciábamos o entre los mismos compañeros de la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en alguna fiesta, ya sea en cualquier lugar que nos encontremos, muchas veces pues también lo podemos negar, ¿no? Habían comentado algunas personas que en el trabajo les perjudicaba que supieran que eran cristianos. Entonces, pues eso es una negación a Jesucristo. Entonces,
Jesucristo quiso ser muy puntual con este tema de la negación de Pedro para que cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de lo que no debemos hacer, ¿no? Porque no tenemos que ser cristianos de la secreta, tenemos que ser cristianos y que se vea la luz de nosotros con todas las personas que están a nuestro alrededor para que se den cuenta el amor que nosotros sentimos por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el primer paso de la negación de Pedro, dice que Pedro se acercó a los alguaciles que se encontraban en el fuego y ahí se mezcló él con ellos. Dicen que Pedro estaba con ellos en el patio mientras Jesús era juzgado y seguramente el propósito de Pedro era observar el proceso sin que lo reconocieran, porque él estaba en el patio cuando iba pasando Jesucristo y le vio que estaba con tristeza, dice la palabra de Dios que con tristeza vio y miró a Pedro, porque ya sabía de lo que iba a acontecer y de lo que iba a pasar, ¿no? De lo que él iba a decir. En Mateo 5, 13, 16, habla también de que en el momento que nos comportamos como Pedro, dejamos de ser luz para el mundo. Se los voy a leer para que pueda ampliarles un poquito más el tema y para que veamos que todo viene aquí en la Biblia, ¿no? Dice el 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve de nada, más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en esa casa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Jesucristo? Son palabras de Jesucristo aquí en Mateo, que Él quiere que nosotros seamos la luz del mundo, que nosotros florezcamos, que se den cuenta realmente que nosotros estamos con Cristo y nosotros amamos a Cristo, ¿no? Porque como les había leído ahorita el otro texto del 26, dice que una criada le acusó directamente y cuando se dio cuenta que era uno de los discípulos de Jesús, entonces ella lo acusó directamente, dice que todavía salió al patio y seguía ella gritando y seguía diciendo que él era discípulo, el discípulo que andaba con Jesucristo, ¿no? Entonces, todavía Pedro se volteó y con juramento dijo que él no conocía a Jesucristo. Entonces, aquí es cuando nos preguntamos, ¿cómo él podía decir que no conocía a Jesús si había pasado con él los 3 años maravillosos de su vida? Porque fueron 3 años de milagros, de bendición, de todo lo que él vio, todo lo que hacía Jesucristo. Entonces, pues Pedro, ¿cómo podía negar eso, no? Cuando Jesucristo estuvo en la barca con Pedro, cuando Pedro caminó en el mar, tuvo miedo y se hundió. Entonces, cuando Jesucristo subió, la importantísima fue cuando Jesucristo subió al monte y le vio en la transfiguración. Entonces fueron hechos tan importantes que Jesucristo quería que Pedro viera y que estuviera con él, que pues todos pensamos, ¿no? ¿Cómo pudo haber hecho eso Pedro? ¿No? ¿Cómo pudo haber negado a Jesucristo de ese modo, ¿no? Cuando vivió esas cosas tan maravillosas y cuando vivió todos esos milagros. Entonces, pues nosotros mismos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo lo pudo haber hecho Pedro? Pero también el contraste aquí está que cuando Pedro mismo, estando con Jesucristo, conviviendo con Jesucristo y estando con Jesucristo, aún así él lo negó. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí también en el mundo, con esa naturaleza pecaminosa, podemos también llegar a cometer errores y a regarla, ¿no? Pero pues siempre estamos en el momento de poder enmendar todo ese daño o esa negación que pudimos haber hecho a lo mejor en algún momento, ¿no? Para que pues estemos en coinonía directamente
con el Señor, ¿no? Que es lo que quiere de cada uno de nosotros, que nosotros salgamos y que se vea esa luz y ese amor que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces dicen que cualquiera, dice Jesucristo en su palabra, cualquiera que niegue, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso viene en Mateo 33. Y también viene otro en Primera de Juan, dice que el que niega a Jesús es el anticristo. Entonces, pues aquí cuando leí eso de que es el anticristo, pues me sorprendió y hasta me entró un poco de temor, ¿no? Porque dije, Señor, pues si en algún momento yo lo llegué a hacer antes, pues perdóname, ¿no? Entonces, aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que no debemos de estar jugando al cristiano, o somos o no somos. Aquí no podemos estar en la tierra de en medio. Eh, Dice que los tibios, dice la palabra de Dios que los tibios los vomita, ¿no? Entonces nosotros nos vamos por el lado estrecho o por el camino ancho, que es el de la perdición, y el camino angosto es de la luz, es de la entrada al cielo con Jesucristo, y lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿quieres abundar algo en el tema? Ujú. Bueno, pues sí, pues es algo que estaba escuchando y es algo, pues el compromiso de cada uno de nosotros con el Señor, cuando el Señor ya nos toca en el corazón, cuando nuestra vida fue transformada, ¿sí? Y todo eso lo sabe el Señor cuando le fallamos, cuando tropezamos, y sabe que lo negamos, sabe que lo traicionamos, ¿sí? Él sabía que Pedro lo iba a traicionar, ¿sí? Lo iba a negar, ¿sí? Un tipo de traición a nuestro Padre el Señor. Dice, antes de que cante un gallo, dice en Mateo, dice en Marcos, Marcos dice antes de que cante dos veces, ¿sí? Sí. Dice en Juan que antes de que cante no especifica cuántas veces, ¿no? En Lucas también lo narra bien, en los cuatro evangelios viene esa negación de Cefas, Pedro, la negación de Pedro. O sea, cuántas veces nosotros hemos negado al Señor, cuántas veces tenemos una doble vida, ¿sí? Una doble vida, doble estigma, ¿sí? Ahí los domingos soy cristiano y entre semana yo ya no soy nada, me amoldo, ¿sí? A las cosas de este mundo, ¿sí? Dice la palabra del Señor que fue que un gallo, ¿sí? Hay muchos eruditos que afirman pues, que en Jerusalén pues, no criaban gallos, ¿sí? Porque era anti la ley. Animales, sí, y andar rascando. Era inmoral ante la ley judía, ¿sí? Por lo que rascaban los gallos, ¿sí? Entonces dicen unos eruditos que se referían a la trompeta del shofar, ¿sí? De los levitas, cuando iba amaneciendo, ¿sí? Dicen que salían 15 levitas a tocar la trompeta, ¿sí? El shofar, ¿sí? ¿Para qué? Para que la comunidad de ahí de Jerusalén fuera a orar, ¿sí? Pero en algo que sí nos afirman todo eso, que fue antes del amanecer, cuando le dijo Jesucristo a Pedro que lo iba a negar, ¿sí? Lo iba a negar, entonces ya cuando oye, ya pudo haber sido el gallo, o pudo haber sido el shofar, pero escuchó Pedro, ¿sí? En Juan nos narra que lo miró a los ojos. En Lucas nos narra, dice, lo miró a los ojos, ¿sí? Y imagínense, yo me imagino, ¿sí? Cuando el Señor me voltea a ver, cuando yo estoy haciendo cosas indebidas, cuando llevo una doble vida, ¿sí? Y el Señor me voltea a ver así con sus ojos de tristeza, así lo volteó a ver a Pedro, y Pedro se puso a llorar, ¿sí? Porque sintió el sentimiento y sintió ese dolor tan grande, ¿sí? Por haber negado al Señor, ¿sí? Y que se lo había advertido, ya le había dicho lo que iba a pasar, ¿sí? Entonces, nuestra vida de cristianos, ¿sí? Por ejemplo, en estos tiempos, o sea, a mí me preocupa mucho la iglesia porque yo veo que está decayendo, ¿sí? La gente ni se acuerda de lo que es el Señor, ¿sí?
cuando estábamos en comunión, hablaban por teléfono, pastor, ayúdame a orar por esta persona, ayúdame a orar por esta persona, vamos a hacer esto otro, ¿sí? Ahora, muerto. O sea, el sistema satánico hasta dónde ha llegado, ¿sí? Que no ni en mente nos podemos acordar en el Señor, ¿sí? Por eso que el enfriamiento, o sea, de la unción del Señor. O sea, quién aguanta? Decía el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, el pastor va a quedar y sus ovejas van a quedar dispersadas, ¿sí? Lo estamos viviendo en estos momentos. Todas las ovejas de lo que es la iglesia cristiana están dispersas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión, esa alabanza, esa comunión con el Señor, ¿sí? Entonces, hagamos esta pregunta, ¿sí? ¿Negamos al Señor? ¿Lo negamos? Cuando andamos en la calle, cuando andamos con nuestra propia familia, ¿sí? Hay veces que todavía nuestra familia es inconversa, ¿sí? Nuestra familia todavía tiene, va con católicos, se puede decir, con mis hermanos católicos y todo eso, y están en otro canal, ¿sí? Que no hacen nosotros, y a nosotros nos da pena, ¿sí? Decir que somos cristianos, ¿sí? Que nosotros creemos en la verdad, que creemos más en lo que es la palabra del Señor, que ya no creemos en otra cosa, ¿sí? Y no podemos con esa guerra, no podemos con esa lucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es negar al Señor, ¿sí? Entonces el Señor se nos va a quedar viendo, ¿sí? No les extrañe que en visión, ¿sí? En sueños, el Señor se manifieste con nosotros. Y diga, ¿qué hubo? ¿Por qué me estás negando? ¿Por qué estás negando mi palabra? ¿Por qué estás negando que yo te transformé? ¿Por qué estás negando que yo me metí entre tus entrañas y está sellado, ¿sí? Con mi espíritu? Nos va a preguntar, ¿sí? Y nosotros qué vamos a hacer, híjole, es que, pues nomás antes de la pandemia, ya después, ya pasando la pandemia, ya vuelvo a ser cristiano. O sea, no. O sea, ¿somos o no somos, hermanos? ¿Sí? ¿Somos o no somos? ¿Sí? Hay veces que ponemos un hermanito, ¿sí? Pone, no, por favor, hermanos, en el grupo, ayúdenme a orar por esta... Y sí, nomás ponemos la pura manita. Sin orar. ¿Sí? O sea, imagínense, a lo mejor yo no veo, ¿sí? A lo mejor yo no veo a nadie, ni mi hermana, pero el Señor, ¿sí? Dice, se le quedó mirando a los ojos fijamente a Pedro, leyéndole la mente, ¿sí? Y nosotros ponemos las manitas, ¿sí? Porque pura apariencia, ¿sí? Para que, ay, mi hermana se puso a orar y está a las 3, ¿sí? O a las 3 de la mañana, y ay, y esto, ¿no? ¿No? Y no lo hacemos con ese corazón, no lo hacemos con esa alegría que es estar con el Señor. O sea, yo le platicaba a mi hermana sobre este tema. Es un tema fuerte, es un tema delicado, ¿sí? Porque pues, uno escucha y endereza a uno, ¿sí? Sí, hasta en estos momentos, a mí la palabra es tan grande y tan hermosa que me mueve la palabra, tanto para mí como para las personas que nos escuchan y remueve y nos vuelve a cimentar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando negamos al Señor? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues lógicamente que nos vamos a moldar al mundo, ¿sí? Nos amoldamos en los vicios, es lo primerito que agarramos lo que agarramos en lo que es lo de Satanás, ¿sí? Los vicios, agarramos en el alcohol, nos amoldamos y todo eso, eso es negar también al Señor, o sea, negar su unción, negar que Él ya me transformó, ¿sí? Y por aquí llevo otra doble vida, ¿sí? Entonces, es lo que nos va a tocar, ¿no? Analizar y concientizar, ¿sí? Como Pedro, ¿sí? A Pedro iba entrando, dicen que fue en la casa de este Cefas, digo, de este Caifás, ¿sí? Iba entrando, dicen Juan, relata Juan que iba Jesucristo, iba Juan y Pedro, y a Pedro no lo querían dejar pasar, ¿sí?
Y agarra y, híjole, no lo dejan pasar. A Juan, porque ya lo conocían, Caifás, ya lo conocían Anás, ¿sí? Su suegro de Caifás, y ya estaban ahí con ellos, ¿sí? Entonces entran, ¿sí? Entran ahí y dicen que hicieron una fogata ahí en medio, ¿sí? Pero ahí de la escondida se coló Pedro. Se cuela Pedro y se siente y está ahí viendo a ver qué le hacían a mi Señor, ¿sí? Y en eso pues lo identifica, lo que acabas de contar hace un rato, lo identifica una de las sirvientes de Caifás, ¿sí? Dice, él es uno de ellos, ¿sí? Él es uno que andaba con ellos. Y Pedro la primera le dice, no, yo yo ni lo conozco, ¿sí? Sí, la segunda igual, sí, tú eres uno de ellos y te conozco por tu acento, que eres de Galilea, ¿sí? Y dice, porque en eso se identificaban los galileos, ¿sí? Y dice, pero no. Llegó el momento, como dice mi hermana, de jurar. Hay veces que ponemos a Dios de testigo. Porque eso es poner a Dios de testigo, ¿sí? Cuando andamos jurando, ¿sí? No, cuando yo, no, cuando hacemos un juramento, ¿sí? Yo le preguntaba a una de las ovejas de la iglesia, oye, ¿tú has hecho esto? Y lo jura, no, te lo juro, pastor, que no. ¿Sí? Y entonces es un juramento y ponen a Dios de testigo. Dicen ahí que también Pedro puso a Dios de testigo. Ya sabían que iba a tropezar, ¿sí? Entonces, ahí, pero hay dos tipos de discípulos, ¿sí? Dice que estaba Juan, ¿sí? Y estaba Pedro, ¿sí? Nos relata Juan, ¿sí? Nos relata y van entrando, ¿sí? A Juan lo dejan pasar y a Pedro no, ¿sí? El día de la crucifixión de Jesucristo, ¿quién estaba? Nada más Juan. Estaba en la crucifixión. ¿Sí? El día de la crucifixión no estaba Juan ahí. Y, o sea, el Señor también tiene seleccionado a sus discípulos. ¿Sí? Fue el único que estaba ahí, hasta el final. Por eso Dios lo amaba, porque sabía que no lo iba a abandonar, sabía que iba a estar siempre con él, de su lado. Por eso le decían el discípulo amado, ¿sí? Porque sabía que a los otros discípulos también, a los demás apóstoles los iba a manejar, ¿sí? Pero todavía les faltaba, estaban trabajando con su fe, ¿sí? A nosotros, ¿cuánto tiempo nos falta trabajar con esa fe? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le llevó a Pedro? ¿Sí? Hace un rato me estaba diciendo que llevaba 3 años. ¿Sí? Que andaba en la obra del Señor, porque acuérdense que el Señor empezó su obra a los 30 años. ¿Sí? Y entonces, 31, 32, 33, anduvo con Pedro desde que los vio pescando. Y les digo, síganme, pues los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. ¿Sí? 3 años. Nosotros a veces, ¿cuánto tiempo llevamos? Igual. Pero lo que nos está enseñando? ¿Qué clase de discípulo quiere que sea el Señor? Juan tenía el mismo tiempo y él sin decir nada, ¿sí? Todavía se jactó Pedro, ¿sí? Cuando dijo, Señor, yo no, aunque los demás discípulos caigan, yo no te voy a abandonar. Que moriría por él. ¿Sí? Y hay veces que así es en la iglesia. A los hermanitos que más vemos y que más y el Señor está conmigo, y el Señor me bendice, y el Señor está aquí, la presencia del Señor, ¿sí? Y nosotros nos quedamos a la expectativa y diciendo, híjole, ese Señor no toca el Espíritu Santo, ¿sí? Y el que está callado, y el que está observando, y el que oye la palabra del Señor, el que da testimonio, que no se jacta y que no dice las cosas, es el que se mantiene lleno de espíritu de Dios, ¿sí? O sea, desde ahí el Señor sabe, ¿no? Cómo nosotros, y sabe ahorita a quién le va a fallar, y quién no, y cómo le hemos fallado, y cuántas veces lo hemos negado, ¿sí? Por eso es bueno, yo quiero ser como Juan, o como Pedro, ese discípulo.
que no decía nada. ¿Sí? Y fue y estuvo con él y no negó, y sí, yo soy discípulo del Señor. Y yo anduve con él. Que Pedro que dijo, no, que yo no iba a estar contigo, yo no te voy a abandonar. ¿Sí? No, y entonces ha sido más veces que somos, ¿sí? Decimos, no, yo voy a servir, yo voy a hacer esto, voy a ya agarrar al Señor, y el Señor, ya pasé varias pruebas, y el Señor ya me mantuvo, pastor, pero por dentro, ¿cómo estamos? Vamos como Pedro, ¿sí? Pero Pedro, ¿sí? Ya después, cuando llega la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Totalmente fue diferente. Porque acuérdense que todavía no llegaba el Consolador con Pedro. ¿Sí? Pero a nosotros ya nos llegó. O sea, nosotros tenemos al Espíritu. Antes no estaba el Espíritu de Dios, no estaba el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ahora ya está el Espíritu. Ya lo tenemos aquí. Cualquier momento, ¿sí? Nos podemos llenar de él. Pero en aquel entonces no estaba el Espíritu. ¿No? Por eso Pedro tropezó, ¿sí? Pero pues crucifican al Señor Jesucristo, ¿sí? Se autosacrifica por nosotros, muere por nuestros pecados, ¿sí? Se va la ascensión de Cristo, se va al cielo, ¿sí? Nos deja el Espíritu Santo el día del Pentecostés, o cuando nos narra que están reunidos, ¿sí? Con sus discípulos, y empieza, que dicen que entra un fuerte viento por la ventana y empieza, y llega el Espíritu. Desde ahí Pedro habló con denuedo. Sí. Desde ahí Pedro fue completamente otra persona. ¿Sí? Nos vamos a los hechos cuando da su primer discurso. ¿Sí? Sí, nos vamos a Hechos 4:13, ¿sí? Y nos dice que eran personas iletradas, personas que no sabían ni leer, personas que no sabían nada, eran galileos, dicen que por ahí, por eso los conocían y los identificaban por el idioma. ¿Sí? Entonces, fue totalmente diferente Pedro ya cuando llegó el Espíritu, pero nosotros, cuando nos llega el Espíritu, pero nosotros alejamos al Espíritu, el Espíritu se contrista, ¿sí? Ya teniendo el Espíritu con nosotros, y lo alejamos. ¿Sí? Si gustas seguir ampliando el tema. Sí, vamos a seguir hablando un poco más de la negación de Pedro y lo que fue conllevando a todo eso. También podemos recordar que Jesucristo había estado en casa de Pedro cuando él fue a sanar a su suegra. Entonces fue otro de los hechos, ¿no? Jesucristo mismo a él lo eligió, como dice el pastor, como uno de sus discípulos. Entonces, pues recordemos que él le eligió a 12 para que lo siguieran. Entonces, él estaba entre esa maravillosa situación, ¿no? Que fue uno de los elegidos. Entonces, pues fue maravilloso, ¿no? Contar con eso en ese tiempo, ¿no? Dicen que, pero admitir nosotros mismos, o en ese caso Pedro, una relación con Jesús implicaba pagar un alto precio, que pues en ese momento le tocó a Pedro, ¿no? Él estaba sufriendo pues el temor de que le fueran a, a matar o a crucificar como lo querían hacer con el mismo Jesucristo. Entonces, pues él sí se llenó de temor, ¿no? Y Jesucristo mismo se lo había comentado, como les habíamos dicho, ¿no? Y pues decimos, mientras que las multitudes estaban siguiendo a Jesucristo y estaban contentos, Pedro, que a él lo había escogido a Jesucristo, lo niega, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo no estamos en este tiempo, no? Y nosotros le seguimos, ¿no? Entonces, pues es triste este incidente, ¿no? Que pasó Pedro en ese momento, ¿no? Bueno, dice que todo quedó plasmado en las escrituras, pero eso sirve para nuestra edificación, para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Porque sabemos que por la naturaleza pecaminosa y por la caída del hombre, pues dicen que nosotros aún así somos débiles, ¿no? Somos débiles y el único que nos fortalece es Jesucristo, ¿no?
y que aún el mejor de los hombres, ¿no? Dice la palabra de Dios que tengamos cuidado de no caer, ¿no? Porque hasta el que se siente más fuerte cae. Les voy a leer Primera de Corintios 10:12 que dice, y así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, pues la misma palabra de Dios nos lo está diciendo y reafirmando, ¿no? Para que nosotros lo tengamos en la mente, porque pues muchas veces a lo mejor y nos jactamos diciendo, no, yo ya tengo el Espíritu conmigo, ya está conmigo, y yo soy perfecta, y yo soy una santa, esto, el otro, ¿no? Pero pues sabemos que esto puede llegar a pasar, que el Señor nos va limpiando de esa maldad, de ese pecado, cuando nosotros ya pedimos perdón y Él nos limpia completamente, pero nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar en coinonía con Dios, ¿no? Dicen que no tenemos que tener esa confianza excesiva con nosotros mismos, como diciendo o jactarnos de que nosotros podemos con todo, ¿no? Dice que Pedro tenía la excesiva confianza en sí mismo, al punto que hizo caso omiso de las advertencias que le había dado Jesucristo, porque si recuerdan, pues él le dijo que aún él moriría si fuera posible por Jesucristo, ¿no? Esas fueron palabras de Pedro en Marcos 14:29. Le voy a dar lectura y dice: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto, hoy, de cierto, te digo hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Entonces, pues aquí está la prueba, ¿no? De que él mismo le dijo a Jesucristo que él estaba con él y que él moría por él. No tenía esa confianza excesiva, pero después ya vimos lo que pasó, ¿no? Jesucristo mismo nos dijo que nosotros y aún ellos, separados de Él, nada podemos hacer, ¿no? Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, en coinonía con Dios. No, nosotros no nos podemos dar el lujo de salir de nuestra casa sin la bendición de Dios. Nosotros tenemos que estar orando día y noche para que el Señor nos escuche, o a cada momento, ¿no? Como había comentado el pastor, cuando alguien pide que oremos por esa persona, nosotros en el momento procuramos que donde estemos, así sea que vayamos manejando o estemos en casa, nos retiremos un momento y oremos por esa persona. Entonces eso es estar en comunión con Dios, en coinonía con Dios, sin olvidarnos de antemano que nosotros lo tenemos que hacer antes de salir de casa, desde que despertamos, desde que nosotros sentimos ese aliento de vida que nos dio el Señor. Entonces en la noche, porque todo el día fuimos bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una casa, tenemos alimento, tenemos un automóvil como movernos y tenemos ese aire maravilloso para poder respirar. Entonces, pues nosotros sabemos que todo eso Dios y en su misericordia nos lo da a cada uno de nosotros, porque Él es fiel y justo. Entonces, dice, todo poder para vencer la tentación nos viene del Señor. Cuando no tenemos comunión con Él, fracasamos. Definitivamente fracasamos cuando no tenemos comunión con Él. Dice que Pedro también se identificó con los enemigos de Jesucristo y aún así se empezó a mezclar con ellos, como yo les decía, cuando se mezcló con los alguaciles. Dice que cuando le estaban gritando la sirviente o la criada, como dice en la palabra de Dios, que estaba gritándole y acusándole que era él un discípulo de Jesús, uno de sus seguidores, él lo negó. Dice que a tal grado que él se fue acercando más al fuego y que él se empezó a quemar su vestimenta. Entonces, pues él estaba aterrado y le decían que sus mismas palabras y el mismo temor que vieron en él lo estaba delatando. Entonces él por eso hizo esa crueldad de hacer un juramento, ¿no? Y esa negación que fue terrible en ese momento, ¿no? Entonces, pues nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y esa comunión con Dios que nunca la perdamos, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Quieres agregar algo, pastor? Dice Lucas 23,
62, no, 22, 62. ¿Lo leo? Uh-huh. Dice: y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Jesús, escarnecido y azotado. Pedro salió y lloró amargamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos llorado y hemos sentido ese remordimiento? ¿Por qué? Porque hay veces que nomás utilizamos al Señor en casos de emergencia, ¿sí? En casos de tribulación. Entonces, ahí nosotros nos ha pasado que empezamos a llorar amargamente, ya sea en un culto, que nos toca el espíritu y nos acordamos de las aberraciones que hemos hecho, ¿sí? O cuando hemos engañado al Señor y le hemos mentido y lo hemos negado, ¿sí? Y entonces nos acordamos, ¿sí? Que eso pasa. Pero hay veces que cuando no sentimos eso nos volvemos hasta cínicos, ¿sí? Es por eso decía mi hermana que esto es delicado, ¿sí? Porque vamos perdiendo la espiritualidad, el poder del Señor, ¿sí? Pedro reconoció en esos momentos, ¿sí? O sea, Pedro reconoció y lloró amargamente, y en esos momentos salió llorando y sintió horrible por haber negado al Señor. Pero hay veces que nosotros no lo hacemos, ¿sí? O sea, lo hacemos una y otra vez, y el Señor se nos queda mirando, ¿sí? Su espíritu se nos queda mirando, y nosotros andamos en cosas, en el sistema, lo que es del mundo, el sistema satánico, el sistema del diablo, ¿sí? De Satanás, ¿sí? Entonces, ahí esa clase de negación del Señor no reconocemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos una, otra, se nos hace costumbre, ya después eso ya es burla, ¿sí? Burla espiritual hacia el Señor. Nos convertimos en fariseos, ¿sí? Nos convertimos en personas que nosotros empezamos a jactarnos y decir, y por dentro, ¿sí? estamos mal, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, y si hemos fallado, si le hemos hecho negado al Señor, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos, como hizo el apóstol Pedro, ¿sí? Amargamente se arrepintió de lo que hizo, y nosotros también lo hemos hecho, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón, porque hay veces que dejamos de sentir la unción, ¿sí? Hay veces que nos sentimos huecos, ¿sí? Nos sentimos huecos, nos sentimos sin bendición, ¿sí? Nos sentimos, cuando hablamos de la palabra de Dios, nos sentimos ya algo pues lo mismo de siempre, ¿sí? Y entonces es por eso, porque no hay comunión con el Espíritu, ¿sí? Entonces a lo que le gusta a mi padre es que nos arrepintamos, ¿sí? Como lo hizo el delincuente que estuvo a un lado, que se arrepintió y le creyó, ¿sí? Y le dijo, ¿sí? Y pues, de cierto te digo que hoy estarás en el reino conmigo, ¿sí? En el paraíso, le dice, ¿sí? Entonces, así igual manera nosotros debemos de arrepentirnos, ¿sí? De pedirle perdón, ¿sí? Oía unas palabras de mi hermano, de mi hermano Alberto, del pastor Beto, ¿sí? Y se me quedó mucho grabado lo que me dijo. Dice que él, que a lo mejor se me está oyendo, pues voy a compartir lo que me platicó, ¿sí? Apenas hace antier me estuvo platicando, así que por un tiempo dejó de sentir el espíritu y todo eso, y que una ocasión se puso a orar, ¿sí? Pero oró auténticamente en espíritu, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces nosotros hacemos la oración, pero la hacemos rutinaria, ¿sí? Ya agarramos sin sentir, sin eso, ¿sí? Dice que en esos momentos, sí, claro, ¿por qué? Porque somos auténticos,
Dice mi hermano que se puso a llorar, sí, sintió el Espíritu, se puso a llorar y empezó a decirle al Señor y empezó a darle las gracias al Señor porque había sentido el Espíritu. ¿Sí? Wow, me quedé sorprendido, ¿sí? Y eso es lo que se me quedó, ¿sí? Y igual, en ocasiones, una ocasión iba a empezar a almorzar, ¿sí? Y empezaba a dar gracias por los alimentos, ¿sí? Y empecé a dar gracias por los alimentos y de ahí en esos momentos me empecé a recordar, ¿sí? Las veces que había negado al Señor, las veces que lo había traicionado, las veces que todo eso, y me empezó a sentir sentimiento, empecé a sentir llanto, empecé a sentir... eh, y esa oración de los alimentos, ya no almorcé, ya se amplió. No sé cuánto tiempo estuve en espíritu, en coinonía con el Señor, no sé cuánto, perdí la noción del tiempo y empecé a orar en espíritu, y lógicamente, pues, ya uno sale ya lleno de espíritu del Señor, ¿sí? Lleno de eso que el Señor nos da, ¿sí? Entonces aquí lo que el Señor nos dice que no seamos, para entender su palabra, no seamos hipócritas, ¿sí? Eso fue lo que eh, nos dice el Señor, ¿sí? Que cuando vamos a orar, oremos, ¿sí? Cuando vayamos a cantar, cantemos, cuando vamos a alabar, alabemos al Señor, ¿sí? Todo tenemos que tener su tiempo, todo bien establecido como el Señor nos manda, ¿sí? Porque hay veces que no es para jactarnos, es como dice mi hermana, empezamos a hacer esto y esto y esto y esto. No, porque el Señor conoce realmente nuestro corazón, ¿sí? O terminamos de orar y terminamos de orar bien secos, ¿sí? Sí, nos sentimos huecos Vacíos. por dentro, ¿sí? Ya, por compromiso, ya, ¿sí? O cuando vamos a orar por una gente igual, ¿sí? No vamos llenos de espíritu, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué es eso? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, aquí lo importante es no sentir vergüenza que somos cristianos, ¿sí? Pues sentimos esa vergüenza, sentimos eso y no, yo no le digo, no, es que no mejor esto, no, es que no, ¿sí? Ay, y ya, yo he recibido infinidad de críticas, ¿sí? Cuando empecé con la conversión a Cristo, al Señor, empecé con un montón de críticas, me dijeron, no, pues ese borracho, ¿cómo va a hablar de la palabra del Señor? Es un borracho, es esto y esto y esto. Y críticas que he ido aguantando, sí, he ido aguantando, que el Señor me ha dado fortaleza, sí. Críticas que me han dado por la espalda, han hablado mucho de mí, sí, pero pues he ido aguantando y le pido mucho al Señor que nos dé paciencia, sí. Entonces, tenemos que ser genuinos en lo que es la obra del Señor. Nos dijeron en esta iglesia, hagan estas cosas diferentes, ¿sí? Háganlo genuino, demuestren el amor genuino, demuestren el amor real a lo que hacen ustedes, ¿sí? Y no lo hagan rutinario todo esto, sino que esto se vea diferente, y es lo que tratamos de hacer en lo que es la iglesia Génesis, Casa de Dios, ¿sí? Hay veces que la palabra es fuerte, claro que es fuerte, sí, porque el Señor Jesucristo exhortaba y nos exhortaba fuerte. Hay veces que tenemos que abrir los ojos, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? No, hay veces que nada más por una oración que el Señor la retrasó, ¿sí? Porque el Señor retrasa sus oraciones, ¿sí? Retrasa sus oraciones, ¿sí? Pero nunca deja nada inconcluso, ¿sí? Siempre termina, y si sus promesas siempre las termina mi Padre amado, ¿sí? Entonces, nos resentimos, algo que no nos cumple el Señor, nos alejamos. ¿Por qué? Porque no me fue bien en mis finanzas, porque no me fue bien en esto, y Porque les empiezan a pasar cosas. me empiezo a moldar al mundo, me empiezan a pasar cosas así. Pues sí, pero debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado en eso. Y si hemos faltado, y si hemos negado al Señor, ¿sí? Y si hemos guardado su palabra, pedir perdón, ¿sí? Pedir perdón, y en una oración genuina, ¿sí? Tampoco vamos a hacer una oración, ay sí, Señor Padre, no, vamos a sentir el Espíritu del Señor, ¿sí? Pedirle al Señor, déjame sentir, porque no lo podemos ver, o si Él lo quiere, lo podemos ver también, ¿sí? Y si Él lo quiere también, lo podemos sentir, y sentir su presencia, y sentir cómo nos ama el Señor, y cómo su Espíritu se va llenando poco a poco dentro de uno, ¿sí? Entonces,
Hay de dos, ¿sí? Acuérdense, hay de dos, a los tibios, ¿sí? ¿Somos o no somos? ¿Sí? Antes a Pedro no había espíritu, ¿sí? No había espíritu. Después, luego, se llena de espíritu el día de que el Pentecostés, que llenó todo el día del espíritu, otra persona, ¿sí? Pero también Pedro, ¿sí? Tuvo sabiduría, ¿sí? Que se arrepintió, lloró amargamente, ¿sí? Y yo perdón, ¿no? Entonces, es eso, es un tema pues delicado, es un tema que debemos analizarlo bien, ¿sí? Y hacernos esta pregunta, ¿sí? ¿Lo hemos negado? ¿Lo hemos traicionado? ¿Sí? ¿Con nuestra propia familia? ¿Por qué estar con la propia familia? ¿Sí? Hay veces que la traición entra, ¿sí? Hasta poniendo el pie a tu propia familia. Piedra de tropiezo. ¿Sí? O sea, yo mismo empiezo a contaminarte a ti, empiezo a contaminar a mi madre, empiezo a contaminar a mi sobrina. ¿Sabes qué? Ahí esto no, ellos no son cristianos originales, este sí es cristiano original, este sí, esto es así. Vamos a otra iglesia. O vayan a otra iglesia, y esto que el otro, y no, y el pastor no, aquí en esta iglesia no hay avivamiento, me voy a otra. No, el Espíritu Santo no es de propiedad o exclusivo de ninguna iglesia. El Espíritu Santo nos dio a todos, ¿sí? A todos está la presencia del Espíritu de mi Padre, ¿sí? Entonces, ahí no debemos ser piedra de tropiezo ni para la familia, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que discernir el espíritu que trae cada persona, cuando ese espíritu nos trate de engañar, ¿sí? Porque al final de cuentas, hay veces que hasta esa misma persona, ¿sí? Se queda, y a la que contaminó, se va. Se va. O sea, nomás sirve para meter, decía Jesucristo, la cizaña. O sea, y sabemos que tiene que crecer. Sí, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener dominio propio, ¿sí? Tenemos que tener eso para poder discernir qué persona habla con denuedo, qué persona está llena de espíritu, ¿sí? Qué persona no se está jactando nada más, ¿sí? Como lo hizo Pedro, que dijo que yo no. Ahorita estaba oyendo a mi hermana que dijo que hasta la muerte si era necesario, ¿sí? Y entonces hay veces que pues hacemos votos, hacemos promesas que no cumplimos y el Señor lo sabe, ¿sí? ¿Cuántas veces juramos el nombre del Señor nada más? Lo ponemos de testigo, lo ponemos por quedar bien. ¿Sí? O muchas de veces los cristianos que andamos profetizando, hermana, ¿sí? Que decimos, es que el Señor me dijo, cuando no es cierto. ¿Sí? Es que el Señor me mandó. ¿Sí? O sea, cuando el Señor vino y te dijo, ya, ¿no? Algo bien cierto es que nosotros sentimos, ya el Espíritu nos redarguye, sentimos y sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que debemos ir haciendo, lo que debemos ir dirigiéndonos, pero no a poner al Señor, ¿sí? Porque recuerden que el Señor es celoso, ¿sí? Y no permite esas cosas, ¿sí? Que no, es que el Señor me dijo y que yo ya ando haciendo esto y ando haciendo esto y que no, y que utilizamos la palabra de Dios para agarrar a bibliazos a la gente, ¿sí? Cuando ya estamos aprendiendo un poquito de lo que es la palabra, ¿sí? ¿Cómo nos ha pasado? ¿Sí? Que yo te hablo tantito de la palabra de Dios. No, pero en el versículo tal dice esto. No, pero el versículo tal, o sea, contradecir la palabra de Dios. Y esto no es así. No podemos pelear con la gente ni decir que esto está mal. Si nosotros tenemos que tener discernimiento, sí, dominio propio, tenemos que tener templanza, mansedumbre, ¿sí? Para no entrar en eso, ¿sí? Nosotros ya cuando tenemos discernimiento, conocemos una persona sabia, porque esa persona sabia se queda callada y analizando, aún sabiendo lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y si está mal un hermano no se lo va a decir, es una persona sabia, ¿sí? Se lo va a decir enfrente de todos, ¿sí? Sino que ya por acá, mi hermanito, esto, pues vi este comentario y así. Tengo esta opinión, ¿no? ¿Sí? Tengo esta opinión, ¿sí? Pero un hermanito sabio jamás va a entrar en discusión, jamás, porque la palabra de Dios es
sagrado, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que ir acomodando nosotros, y no debemos de andar peleando tampoco, ni agarrando a Dios de testigo, ni andar jurando como Pedro lo hizo, ¿sí? Nosotros tenemos que apartar la palabra, ¿sí? Y hay momentos en que debemos hablar de la palabra, y hay momentos que no debemos hablar con la palabra, ¿sí? No usamos la palabra para evangelizar, para que la demás gente tenga coinonía con el Señor, pero no podemos también estar usando la palabra. Hay muchos que acostumbran, llevan un año de cristiano, dos, no sé, lo que lleven, ¿sí? Y llegan y quieren acomodar a toda la familia también a puro bibliazo, ¿sí? Y no damos testimonio tan solo de nosotros mismos, ¿no? Entonces le pedimos al Señor que si estamos mal también, que nos exhorte, que nos acomode, que nos dé sabiduría, ¿sí? Pero este tema es en lo que lo ampliamos, ¿sí? En lo que es la negación de Pedro, ¿sí? El Señor ya sabía que lo iba a negar, ¿sí? ¿Quieres concluir con algo? Sí, voy a concluir. Marcos 14:30 dice que Jesús le había dicho a Pedro, antes de que cante un gallo, me negarás 3 veces. Esa ya fue la tercera negación de Pedro. Dice, así, por ejemplo, aquí coincidiendo ya con esa tercera negación, Pedro fue cuando escuchó cantar el gallo por segunda vez. Y dicen que inmediatamente recordó las palabras de Jesucristo y se le vinieron a la mente, ¿no? Dice que justo en ese momento el Señor estaba siendo llevado para comparecer ante el tribunal. Entonces fue ahí donde se cruzaron las miradas. El Señor miró a Pedro y dice que su corazón se contristó tanto de Pedro que se puso a llorar porque se dio cuenta lo que el Señor le había dicho con antelación, y vio que esas palabras sabias se estaban cumpliendo. Entonces, pues, dice que en breve cuando Jesucristo cruzó las palabras, la mirada con Pedro, dice que sintió en el corazón tristeza, ¿no? Dice que esta mirada del corazón le llegó hasta lo más profundo de su corazón, que él sintió mucha tristeza, ¿no? Y que terminó quebrantándose del corazón. Entonces dice que Pedro ya terminó quebrantado de corazón, pensando en esto, y que se puso a llorar. Eso lo vemos en Marcos 14:72, que dice, y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cantara 2 veces el gallo, me negarás 3 veces, y pensando esto, él lloraba. Entonces, pues, este tema hemos llegado al final, y esta es la conclusión del tema. ¿Quieres que ore o vas a concluir con algo? Sí, vamos a concluir esperando respuesta de las autoridades para este domingo. Si este domingo ya nos dan, si nos dan luz verde, o todavía nos vamos a quedar unos días resguardados, ¿sí? Pero ya estamos esperando que nos den luz verde para poder ya reanudar las actividades de nuestra iglesia amada, ¿sí? Porque necesitamos estar en comunión con el Señor, llenos, ¿sí? Les mandamos un saludo a mis hermanitos que están conectados, a Maggie, a mi hermana Isa, a Ingrid, a Ernesto, te mando un saludo, sí, Isa hasta Chiapas, pastora, un saludo, Maggie, mil bendiciones, sí, te extrañamos mucho, mi hermana Blanca Estela, te mando un saludo, a mi hija Jimenita, sí, que están, a mi hermano Richard, te mando un saludo, te extrañamos. ¿Sí? A ver si ya regresa. A ver si ya regresas, Richard. Sí, te mandamos a mi esposa, que fue la primera que se conectó. ¿Sí? A Norma, mi prima, también estaba conectada. ¿Sí? Y son los que me aparecen aquí mi hermana Elba, un saludo allá, a donde quiera que estés, hermanita, también te extrañamos. Saludo allá a tu familia. Dios te bendiga y Dios te... A Marui, ¿sí? Le mandamos un saludo, saludos a todos los de mis amados hermanos a Claudia de las redes sociales, ¿sí? A Claudia le mandamos también un abrazo,
¿sí? Un fuerte abrazo, un saludo, mil bendiciones, Dios esté con ustedes, Dios, ya hemos estado esperando el momento, si tenemos ya luz verde este domingo, que nos digan ya para el otro domingo, ¿sí? Vamos a ver cómo se acomodan las cosas del Señor, ¿sí? Mucho. Lo extrañamos, ya vamos a reanudar, ¿sí? ¿Por qué? Para ver, dependiendo de la fase del color que nos vaya a tocar, ¿sí? Ya sea que empecemos mientras allá en su casa, ¿sí? Porque allá tenemos un espacio más amplio. Su casa, que es su casa del pastor. Mi casa, que es su casa de ustedes, que donde ya la conocen, donde han ido, ¿sí? Y empezamos para a guardar distancia, ¿sí? Porque si nos toca también en color rojo o naranja, no nos van a dejar hacer el culto en lugar cerrado. Tenemos que tener un lugar abierto para poder comenzar a realizar nuestro culto, ¿sí? Los extraño mucho. Ojalá toda la iglesia se vuelva a reincorporar, ¿sí? Dios los llene y multiplique y los llene de bendiciones, amados hermanos, a todos mis hermanos de las redes sociales que nos ven y nos acompañan, aunque después ven el programa. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Le pedimos al Señor, ¿sí? Por todas las personas que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, ¿sí? Que nos llene de espíritu a cada uno de nosotros, ¿sí? Y en estos, cuando termine la oración, pues estaremos despedidos, ¿sí? Dios los bendiga, me dio mucho gusto saludarlos, me dio mucho gusto estar con ustedes, ¿sí? Es un tema hermoso, estudien en su casa, ¿sí? Lo pueden encontrar ahorita mi hermana que les dé los versículos, los buenos, Mateo, ¿sí? En el Mateo 26, ahí está lo que cuando el Señor predice la negación y cuando la misma negación, el mismo Mateo 26. ¿Sí? Y en Marcos lo tenemos en el 14, ¿sí? En Lucas lo tenemos en el 22, ¿sí? En el capítulo 22, ¿sí? Y en Juan lo tenemos en el versículo, en el capítulo 18, ¿sí? Dios los bendiga, Dios los llene de bendiciones y empezamos y nos ponemos en coinonía con el Espíritu de Dios, ¿sí? Para que unirnos en oración por todos mis amados hermanos. Empezamos. Padre mío, Señor, te pido que el día de hoy bendigas a cada persona que nos está mirando, Señor, que bendigas a cada persona que está con nosotros a nuestro alrededor. Padre mío, te doy las gracias por este momento, por este estudio tan hermoso, Señor, porque te has manifestado aquí con mi hermana, nos has hecho profetizar en tu nombre, tu bendita palabra, Padre mío. Te agradecemos, Señor, que nos utilices para decir tu hermosa palabra, Señor, porque hay veces que tu misma palabra no nos sentimos honrados, Padre mío, de abrir tu palabra, Señor. En cambio, tú nos das eso, Señor. A pesar de que a veces te negamos, Padre mío, te pedimos perdón, Padre Santo, Señor. Y te pido, Señor, que perdones en nombre de tu pastor Jesús, que perdones a toda la iglesia Génesis, Señor. Perdona sus pecados, perdona mis pecados, perdona todo lo que hacemos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestras finanzas, Señor, porque nos va a esperar una crisis financiera, Señor. Bendícenos, protégenos, Padre amado, Señor. Bendice nuestros negocios, cada uno de nosotros, el Padre mío, Señor. Protégenos, Señor. Pon esa barrera que es tuya, Señor, que es ese espíritu, Padre amado, Señor. Te pido que nos sigas manejando, Señor. A todos los ministros de la iglesia de Génesis, te pido también que los bendigas, Padre mío, Señor. Bendice a las personas, Señor, que todavía están padecimiento en esta enfermedad, Señor. Te pido que las sanes, mandes pronta sanación, Padre mío, Señor. Te pido por los médicos, las enfermeras, Señor. Te pido por todas las personas del mundo, Señor, por toda esta pandemia, Padre amado, Señor. Porque tú has mandado todo esto, Señor, para reconstruir, reestructurar todas tus iglesias, Padre amado, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor. Y si te hemos fallado, perdónanos, Padre amado, Señor. ¿Sí? Dice que en tu palabra, que lo pidamos en el nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús te pido todo eso, Padre amado, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor. Bendice, Señor, y quita, Señor, cada controversia, Señor. Bendice a cada familia, Señor. ¿Sí? Bendícela, que no entre Satanás a entrar a destruir, al contrario, Señor, que entre tu espíritu de unificación, Padre mío, Señor, que se unan las familias, Señor, que se unan para proclamar tu nombre, Padre amado, Señor. Te pido que nos sigas bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada pastor, Padre mío, por cada pastora, por cada enviado, Padre mío, tuyo, Señor.
que proclama tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, y que van a estar en tu obra, Padre amado, Señor, porque tú quieres que toda tu obra la conozca en todo el mundo, Padre mío, Señor. Te pido que bendigas a esos ministros, Padre amado, Señor. Te pido que bendigas a esos pastores, Padre amado, que no tienen que comer. Te pido que los bendigas, Señor, porque viven de tu fe. Hazles llegar ese sustento, Padre amado, Señor. Te pido que nos sigas bendiciendo, Señor, y que reanudes, Padre mío, cuando sea tu voluntad, Padre Santo, Señor. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Despedidos, amados hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.